Ya, buenas tardes. Hoy comenzaremos, ya vamos casi terminando nuestro contenido de las unidades. Y hoy día vamos a hablar de los tipos y la función que tiene la ilustración. Y vamos a ya entrar en tierra derecha sobre lo que es la infografía. Ya, tipos y funciones de infografía. La función. Bueno, la ilustración nace hace muchos, muchos siglos atrás. Bueno, no hemos visto acá en ilustración, pero en tipografía estuvimos viendo la historia de la escritura y de cómo todo se hacía en algún momento de manera manuscrita, ¿ya? Y el libro que más se replicaba en ese entonces era la Biblia. Y para hacer una Biblia se necesitaba un ejército de monjes escribiendo todo el día los pasajes de la Biblia. Obviamente, previamente haber estudiado caligrafía, ¿cierto? Y, y en ese entonces ya algunas de las artes visuales, para poder ejecutar de buena manera una réplica de una Biblia. ¿Ya? En ese entonces, por ahí un monje muy habiloso se le ocurrió hacer una ilustración. ¿Ya? Este monje se llamaba Beato. Y don Beato se le ocurrió explicar cómo era el infierno. ¿Ya? Entonces, este creativo de esa época tomó todo este texto y lo transformó en un dibujo, una pintura, donde explicaba cómo llegaban las personas al infierno y qué pasaba con ellos allá. Causó tanto revuelo esta ilustración que las personas se informaron de una manera más rápida y también, bueno, imagínense en ese tiempo. Esta ilustración es lo que es ahora, no sé, una red social con una viralización. Entonces también imagínense todo lo que provocó en las personas esta ilustración, porque era como ver una película, digamos, una foto de lo que les pasaba. Así que fue de alto impacto. Bueno, las personas de esa época se dieron cuenta del poder de la ilustración y lo comenzaron a utilizar en todos sus escritos. Ya en ese tiempo se utilizaba, bueno, de manera mucho más... eh, se utilizaba mucho más el tema religioso en ese tiempo, ¿ya? Bueno, entonces esa es la historia más o menos de cómo comenzó la ilustración. Y estas personas también, como les digo, que mayoritariamente se utilizaba de manera religiosa, comenzaron a ilustrar de cómo enseñar el Evangelio, o los rezos, o los ritos, las oraciones, etc. Entonces ellos utilizaban la ilustración para que la gente que no sabía leer en ese entonces, había un alto, muy grande porcentaje de alfabetos en ese tiempo, de analfabetos, y la mejor manera de comunicar era ilustrando, ¿ya? Entonces, si una de cada 10 personas sabía leer, entonces era mucho más efectivo el realizar una ilustración que el realizar un texto escrito. Entonces, ya imagínense en ese tiempo la fuerza que tomó el realizar una ilustración. Y además que en ese tiempo, imagínense, o se hacía a mano, o se hacía con la xilografía, ¿ya? En ese tiempo, una de las maneras
de las maneras de replicar una ilustración antes de la imprenta eran las técnicas de grabado, y en ese tiempo la xilografía era como la madre de los grabados. Ahora también se retocaban con pintura, y entre más elaborada estuviera una ilustración, mucho más valor tenía ese libro, ¿ya? También muchas personas que se dedicaban a esto se dieron cuenta que al aplicar una ilustración o otras técnicas como la caligrafía y el lettering, en ese tiempo no llamado así, pero se dio cuenta que agregaba un valor a este libro. Y muchas veces se empezó a realizar descriteriadamente la ilustración en estos textos, ¿ya? Sin ningún tipo de justificación. Entonces comenzaron a hacer estos libros ya piezas más gráficas, eh, ya pasaban a ser como obras de arte por sí solas, más que le entregaron información. Entonces ahí se despegaba un poquito de lo que es la ilustración. Bueno, por eso también después en el tema de la imprenta ya comenzó a aparecer la tipografía, y la tipografía también era utilizada de una manera más decorativa. Ya estas letras la ilustración que aparece ahí es de una letra capital. Y la tipografía también fue utilizada de una manera decorativa, sobre todo lo que son las góticas, en esos tiempos, aquellos siglos atrás. ¿Ya? Bueno, nos ponemos un poquito ya contemporáneos y comenzamos a hablar de los tipos de ilustraciones, porque en ese tiempo se hablaba solamente de la ilustración, porque se utilizaba con algunos fines, pero ya pasado un poquito más a la modernidad, se comenzó a utilizar de muchos tipos la ilustración, incluso en el tema publicitario, ¿ya? Pero se me perdió una presentación. Bueno, había una diapositiva ahí que hablaba de un libro, o sea, un diario en especial, que se llama Le Monde Illustré, Ilustrado, El Mundo Ilustrado, en francés, que era, como les digo, era tan potente la ilustración en ese tiempo que ya después, imagínense, 400 años más tarde, se comenzó a hacer el periódico, y el periódico estaba mayoritariamente ilustrado. Por lo que decía antes, mucha gente no sabía leer. ¿Y de qué manera se podía enterar de las noticias mucho más rápido? Bueno, era a través de una ilustración. Entonces, imagínense en ese tiempo vender diarios hubiese sido un fracaso total. Puro texto, si la gente no sabía leer, o era muy poquita la gente que sabía leer. Entonces, para tener una mejor comunicación, se utilizó la ilustración, y en esos tiempos, mayoritariamente, los diarios ocupaban la ilustración más que el texto para comunicar. ¿Ya? Bueno, en función a eso, la ilustración ya en nuestros tiempos comenzó a utilizarse en varios medios y con muchas más técnicas. ¿Ya? Hay tantos tipos distintos de ilustración que se pueden utilizar desde muchos aspectos. Por ejemplo, le hago la pregunta a ustedes. Una ilustración tipo caricatura, ¿para qué la utilizaría? ¿O en qué se podría utilizar? ¿En alguna propaganda política? Ya, muy bien. Pero ¿con qué fin en esa propaganda política? Con el fin de ridiculizar de alguna manera al oponente, puede ser. Perfecto. Hace mucho tiempo atrás había una revista que se llamaba Topase. Y Topase ¿Ya? ridiculizaba a los políticos de ese tiempo y utilizaba solamente caricaturas. Y se hacían unas tiras cómicas, tipo sketch. Si pueden buscarla, es muy buena. Topase. Sí. Bueno, hay un sinfín, sobre todo con el tema de los videojuegos que estamos viendo ahí con Rectángulo Negro, el tema del arte conceptual, ¿cierto? Bueno, todo esto
ilustrativamente y con ahora un sinfín de técnicas, como al principio les hablaba que una de las técnicas que se empezó a utilizar, imagínense en ese tiempo, todos dibujando a mano y alguien inventa un grabado silográfico, imaginen la tecnología que fue en ese tiempo, en aquellos años, el impacto que causó. Ahora en este tiempo tenemos un sinfín, y de eso también les quería hablar. Eh, por ejemplo, estas técnicas. Antiguamente nosotros, bueno, no antiguamente, sino que hasta ahora se habla, ahí en el lado izquierdo hay una ilustración digital, ¿cierto? Pero ya lleva tanto tiempo y es tan común, y yo creo que la mayoría de los que estamos acá dominamos estas técnicas, que ya yo creo, yo ya la encasillaría en una técnica tradicional. Yo creo que ahora, no sé, mi hija que tiene 7 años hace ilustraciones digitales. Entonces, no es ya un tabú o solamente para expertos que dominen el tema, sino que ya cualquier persona, cualquier niño puede utilizar la tecnología y realizar este tipo de ilustraciones. Ahora sí, ya un poquito más Ya complejo. tienen celulares. ¿Perdón? Los niños pequeños tienen celulares y, por ejemplo, mi primo ya desde los 10 años dibuja en celular con ilustraciones digitales. Y toda mi familia como, oh, encantada así porque dibuja en el celular. Eso pasa. El otro día visité a un amigo y me dijo que si le podía enseñar a dibujar a su hija 9 años creo. Le pedí su croquera y en su croquera tenía estructuras, bocetos de sus dibujos. O sea, ya tenía un manejo, pero de la teoría del dibujo que ya manejaba. Entonces yo le pregunté cómo lo hacía y me dijo que veía tutoriales. Entonces al ver tutoriales, hacía todo el tutorial, digamos, y después ya se comenzaba a dibujar solo. Entonces imagínense el contenido que tenemos ahora, hoy en día, gracias a Internet, donde podemos aprender lo que queramos, ¿ya? Por eso es imperativo cambiar el sistema, sobre todo educacional. ¿Ya? Yo creo que en un tiempo más nosotros nos deberíamos juntar a realizar proyectos, a trabajar, a concretar. ¿Ya? Ahora estas clases deberían pasar a ser más conversatorios. ¿Ya? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su experiencia en cuanto a todo lo que estamos viendo? O sea, obviamente orientado al contenido que estamos realizando ahora. Quizás esos datos históricos que le estoy dando yo puedan ayudar a generar esa confianza en ustedes y tomar este vuelo y energía y empezar a concretar cosas y unirse sobre todas las iniciativas que se están dando en la escuela. ¿Ya? Eh, por eso yo les retomo lo que les estaba comentando, y la ilustración digital ya yo creo que es algo más tradicional para nuestra época, y quizás sí sea un poquito más complejo la ilustración en 3D. ¿Ya? Y como también hacíamos la referencia en la clase pasada, nosotros ahora estamos viendo estos contenidos que en algún minuto ya van a ser obsoletos y vamos a estar pensando en diseñar, en, no sé, hologramas, por ejemplo, haciendo ilustraciones holográficas. Entonces, claro, ahora estamos viendo y analizando lo que es el diseño contemporáneo hoy en día, pero ustedes tienen que saber y tener la responsabilidad que son los diseñadores y diseñadoras del futuro. ¿Ya? Es por eso que de repente dan ganas de tomar esta pantalla y moverlo un poquito. ¿Ya? Motívense, hagamos cosas. ¿Ya? Se pasa súper rápido el tiempo que vamos a estar en la universidad. Entonces, es imperativo, importantísimo, que podamos lograr concretar cosas. ¿Ya? Eso va para todos y todas. Se me escapa un tipo de ilustración, que esta ilustración yo la puse pensando en el proyecto que están realizando ahora, ¿cierto? En cómo vamos a hacer los bocetos y cómo vamos a describir. ¿Ya? Aquí quizás podamos ver algunas figuras, objetos, pero si nos damos cuenta hay algunas flechas por ahí que hacen algún recorrido. Entonces hay
no pasa a ser solamente un boceto así cualquiera, sino que es un boceto que el cual también describe y quizás puede hasta describir algún proceso, ¿ya? Y quizás es bueno partir por ahí, cuando estén diseñando sobre todo el proyecto que están haciendo ahora, quizás sería bueno adjuntar este tipo de bocetos, por ejemplo, con el recorrido que van a tener ustedes dentro de esta pieza, de este espacio de 27 metros cúbicos, ¿cierto? Ustedes tienen que ir pensando en ese tipo de cosas y preguntárselas a ustedes, y si tienen duda también preguntárselas a los profesores. Por ejemplo, no sé, si preguntaron ustedes si van a estar encerrados en este espacio, o tienen la opción de salir, o tienen la opción de que vaya alguien a dejarles alimentos, por ejemplo. Y si no, cómo los van a conservar, etcétera. Viene todo ese pensamiento, ese proceso, que quizás lo podemos hacer de manera mental, pero siempre es bueno aterrizar todos esos pensamientos y preguntas al papel, ¿ya? Y si no es al papel, al formato que estamos trabajando en el software, ¿ya? Es lo mejor cuando estamos diseñando. Hay muchas veces que nosotros pensamos, hacemos reflexiones y quizás nos vamos por un lado y nos cuesta regresar. Y si lo tenemos anotado es mucho más fácil. Y también nos sirve para ir complementando nuestra bitácora, ¿ya? Con respecto a lo mismo, le quería mostrar este tipo de ilustraciones que, como hablábamos recién, hay algunas ilustraciones que son ya manejadas por todos nosotros, y hay otras que son un poquito más complejas. Y por eso también es importante las unidades que pasamos al principio de esta asignatura, ¿ya? Las vistas ISO, cómo trabajar con las proporciones, es súper, súper importante, ¿ya? Si bien en alguna etapa, por ejemplo ahora, quizás sí se puede hacer, calcar alguna fotografía para unificar, digamos, la ilustración que vamos a utilizar en nuestra bitácora, pero aún así, si nosotros hacemos los ejercicios sin calcar, porque la primera unidad era así, era justamente para eso, para manejar de mejor manera las proporciones, y nosotros ir aprendiendo de alguna manera cómo visualizar eso y cómo expresarlo, cómo transmitirlo, ¿ya? Sobre todo de algo que no existe. ¿Cómo transmitimos algo que no existe? Entonces, ahora cuando estamos en esta etapa, ya donde tenemos que vender nuestro proyecto, ¿ya? Ahora vender no me refiero a que sea una tranza, digamos, de dinero, sino que sea... Vender es el mostrar tu proyecto de una manera que sea atractivo y que la otra gente compre esta idea o compre este diseño. ¿Ya? ¿Cómo lo logramos? A través de la ilustración, nos ahorramos mucha palabra. Ahora no es que solamente con una ilustración vamos a ahorrarnos el de escribir o el de describir lo que estamos haciendo. También es sumamente importante, pero sí podemos ahorrarnos mucho texto. Entonces podemos optar por varias técnicas que podamos manejar y que no nos complique y que no nos lleve tampoco tanto tiempo. También hago alusión a eso. Si nosotros tenemos una semana quizás para diseñar la maqueta y diseñar nuestras infografías, tenemos que tener en cuenta la técnica que vamos a utilizar. No podemos decidir, ya vamos a hacer no sé, un render en 3D, si nos va a costar, no sé, por lo menos 2 semanas para que quede bien. Entonces, si tenemos una semana, tenemos que quizás optar por otra técnica. Y por eso les muestro estas 3 distintas técnicas dentro de una tipografía, de una infografía, donde en el lado izquierdo hay una infografía realizada con fotografía, ¿ya? La persona igual se dio el trabajo de poner todos los elementos de una manera de componer su fotografía y utilizarla después para armar esta infografía y dar a entender de qué está hablando y cuál es el proceso y los ingredientes, etc. ¿Ya? Al medio tenemos otro tipo de ilustración, que es una ilustración vectorial. Y esta ilustración vectorial se puede
realizar a través del dibujo, ¿cierto? Podemos fotografiar este dibujo, pasarlo al software, y en el Illustrator o en el Corel podemos vectorizar estas imágenes. Ahora no necesariamente puede ser vector, quizás también puede ser redibujado encima con alguna técnica, con el Paint o con el Photoshop, con una tablet. Y si no tenemos tablet, recomiendo el vector, porque es mucho más fácil dibujar vectores con el mouse, ¿ya? Que dibujar a mano alzada con el mouse. ¿Ya? Para los que ya han estado en contacto con esas técnicas, saben de lo que hablo. Y por supuesto está nuestro fiel amigo el dibujo. ¿Ya? Si no disponemos de tecnología, si no disponemos de cámaras, si no disponemos de nuestra tableta, tenemos la opción de dibujar. Y por eso también les puse esta infografía que está hecha netamente en dibujo, incluso hasta la tipografía. La tipografía también está escrita manualmente, ¿ya? Así que no hay limitaciones. Cuando todo está bien hecho, cuando se aplican las técnicas del peso visual, ¿cierto? De la composición, de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, obviamente vamos a tener un buen dibujo o un buen proyecto. Dicho esto, vamos a achicar esto. ¿Alguna consulta, duda hasta ahora? Yo, profe, o sea, Dígame. que está relacionado con el tema de la tipografía. ¿Cómo Ya. saber qué tipografía debe ser como acorde a lo que uno quiere? Muy buena pregunta. Ya vamos a hablar un poquito de la tipografía. Ya. Bueno, si nosotros vamos a diseñar en este minuto de una manera digital, hay tipografías que son para utilización de manera digital, sobre todo para los documentos que no tienen como destino final ser impresos, sino que son de distribución digital, ¿ya? En este minuto, como estamos trabajando de manera remota, sería bueno que tomaran la decisión, porque quizás los documentos que van a realizar y el proyecto de la manera que van a presentar ustedes no van a ser de una manera impresa. Entonces, para eso hay ciertas tipografías, ¿ya? Que son de la gran familia de las sans serif, o sea, de las palo seco, o sin serifas, ¿ya? Se recomienda por su lectura y su legibilidad. Ahora lo que decíamos, bueno, no sé si lo comentaba con ustedes, pero ahora tenemos tenemos el beneficio de que en lo digital podemos hacer zoom, y quizás ahí podríamos ir un poquito en contra de las reglas de la legibilidad, que dice que no hay que excederse desde el punto 4 hacia abajo en tamaño porque ya queda ilegible la letra. Claro, no, de una manera impresa, 4 puntos hacia abajo ya es ilegible. Sobre todo para alguien si tiene algún problema de vista, ¿cierto? Entonces, en digital podemos hacer un zoom y podemos leer sin problema algún tipo de letra más pequeña, ¿ya? Pero esto es siempre bueno explicarlo cuando hacemos las entregas, ¿ya? De por qué, siempre hay que justificar todo. Ahora, si ustedes están trabajando en un concepto, por ejemplo, vamos a divagar. Estamos trabajando su trabajo, su espacio, y su espacio está lleno de vegetación, porque está trabajando un concepto que se llama vegetal, que adentro lo va a llenar de plantas, porque se quiere sentir como en la selva, etc. Estoy inventando. Entonces, el título de su trabajo, cuando haga la exposición, va a tener, no sé, quizás va a ser una portada, y en esta portada, la portada va a llevar una tipografía, incluso puede ser un lettering, con algunos elementos
florales o de plantas, no sé cómo llamarlos, naturales. Entonces, porque está trabajando y lo justifica porque está queriendo comunicar que su proyecto tiene que ver con la naturaleza. ¿Ya? Entonces, claro, ahí está justificando y está intencionando, y ya solo al ver la portada podemos entender que su trabajo tiene que ver con la naturaleza. Ahora, todo lo que es informativo, no podríamos trabajar con la misma tipografía, porque imagínense un bloque de texto con todos estos atributos decorativos que tiene la tipografía. No se podría leer. Y eso ya inmediatamente se descuentan ahí 50 puntos a su trabajo. Broma. Pero es así, ¿ya? Entonces, se recomienda siempre utilizar no más de 3 tipografías en un proyecto. Si usted ya elige una para la portada y quizás la utilice después luego en algunos títulos, bueno, es mucho mejor después utilizar otra que sea completamente legible, que puede ser como incluso una Arial o una Helvética, para entregar el contenido o quizás los subtítulos o toda la otra información que quiera entregar. Ya recuerden que también, si van a hacer algún pie de foto, por ejemplo, la misma tipografía la pueden poner en cursiva y ya está utilizando una variante de una manera distinta, pero es la misma tipografía. Entonces, si usted selecciona tres tipos de tipografía distintos, va a poder comunicar de una manera perfecta, equilibrada, elegante su trabajo, ya que les gusta utilizar tanto la palabra elegante. Entonces, de esa manera puede usted escoger y utilizar una buena tipografía para su proyecto. Ahora, recuerden que menos es más, ¿ya? Así que, si no quieren quizás hacer tan decorativo su trabajo, es mucho mejor, ¿ya? Yo creo que hay una base y el piso es realizar un trabajo legible, ¿ya? Que se pueda leer y donde aparezca toda la información que sobre todo el profesor está buscando para hacer la evaluación. De ahí hacia arriba, usted puede agregar algunos elementos como los que estábamos hablando. Quizá de repente no es imperativo que sea la tipografía, sino que puede ser una tipografía súper normal y plana, pero quizás puede agregar una textura o una ilustración que sea con el concepto que está trabajando. ¿Le queda claro? Sí. Sí. Que bien, Esteban. Ya, entonces seguimos. Estas ilustraciones las escogí especialmente por el trabajo que están realizando. ¿Ya? Entonces, esta es algunas maneras de representar quizás los bocetos o ya después en las láminas explicativas cuando estén vendiendo su trabajo. ¿Ya? Entonces, a la mano izquierda tenemos un plano que no necesariamente está hecho en un software, que puede haber estado hecho a mano, con algunos plumones y rotuladores, para realizar, incluso esto puede ser un boceto, ya puede ser desde un boceto, y ya ustedes pueden también presentar después un plano hecho ya en su AutoCAD, ¿cierto? También tenemos otros bocetos que hablan de la vista, de las diferentes vistas, del funcionamiento. Y también tengo una lámina explicativa de los tiempos. ¿Se acuerdan que recién estuvimos hablando ahí del recorrido que quizás pueden hacer dentro de este espacio? Que yo creo que es muy bien valorado si es que lo llegan a hacer por el taller. También pueden incluso hacer una infografía sobre los tiempos que van a pasar en cada uno de estos espacios, ¿ya? Y está ahí representado súper bien en esa lámina, ¿ya? Me recuerdo en la primera unidad, creo que fue Marcela la que habló de los tiempos que iban a estar los clientes ocupando ciertos pisos ahí en el restaurante que visitamos, ¿ya? Y eso también fue una observación súper asertiva. Aquí también, utilicen esos recursos. Les prometo que va a ser muy bien valorado en el taller, ¿ya? Que hagan láminas explicativas de eso, del recorrido, del tiempo, de la utilización que van a hacer dentro de este espacio.
Recuerden que no necesariamente tiene que ser un espacio cuadrado, sino que puede ser alargado, con varias habitaciones, o quizás puede ser uno solo. Ustedes son los que están diseñando, ustedes son los que los que ahora en esta etapa están buscando los problemas, ¿cierto? Eh, no sé si alguno ahí va a inventar, va a poner un solo asiento y este asiento va a servir de water, de escritorio y de cama, y de sillón. Ahí ustedes tienen que ver las problemáticas y si se utiliza así, qué problemas vamos a tener, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener que ver el tema de ventilación, el tema de espacios dentro de los espacios. Si tenemos animalitos, cómo van a convivir con nosotros. Y si estamos encerrados y no vamos a poder salir, cómo los sacamos a pasear dentro de este espacio. ¿Ya? Entonces, todo eso también hace más entretenido y más lleno de opciones nuestro trabajo. Así que le hago esta pequeña introducción a lo que es infografía, porque infografía así de lleno ya lo vamos a ver la otra clase para ir entrando a diseñar ya nuestras láminas. Por eso tampoco les quiero lanzar todo este contenido hoy, porque me interesa que se concentren en la bitácora que están realizando en la memoria del taller, del proyecto, y ojalá esto terminarlo, después estemos trabajando en las maquetas, en paralelo a las láminas, que van a explicar nuestro trabajo, y ahí sí que vamos a necesitar este contenido. ¿Ya? Así que como no los quiero estresar, porque ahora les voy a comentar el criterio de evaluación que vamos a utilizar para calificar su trabajo. ¿Ya? Y ahí una última lámina, ¿cierto?, que también describe de una manera muy creativa, ¿cierto?, lo que es plano y lo que es un levantamiento en 3D. Preguntas, consultas, siéntase libre, necesita que el profesor le haga un pequeño tutorial durante la semana o nos juntemos a trabajar algún tipo de técnica digital que quiera realizar en sus láminas futuras, para que nos juntemos, nos hagamos un horario y nos podamos juntar quizás este viernes a trabajar. Profe, yo tengo una consulta. Digan. Si a usted le dan esta tarea así personalmente, ¿cómo empezaría? ¿Hablando del proyecto o netamente de la ilustración? No, del proyecto completamente. Bueno, la pauta está hecha. Y esa pauta, esa metodología, se utiliza, digamos, transversalmente en lo que es diseño, ya sea gráfico, ya sea de equipamiento. Es una metodología súper aplicable a lo que queramos diseñar. Yo últimamente estuve estudiando una carrera de diseño de experiencias. Y la metodología es súper parecida, cambian algunas cosas, pero la base, digamos, de todo. Nosotros tenemos que sí o sí comenzar por levantamiento de antecedentes. En este caso, el usuario van a ser ustedes mismos. Entonces, ¿a quién le tienen que preguntar esos antecedentes? Bueno, a ustedes mismos, observarse ustedes mismos. Yo lo que haría, así como para complementar, pondría una cámara en una esquina de mi pieza y vería cuál es el movimiento que hago durante todo el día. ¿Ya? Anotaría quizás los tiempos que le dedico a estar en el escritorio, a ir a almorzar, ir al baño, la ducha de la mañana, etcétera. Todo esto son antecedentes que me van a servir a mí para después encontrar las problemáticas, porque claro, ahora yo me movilizo dentro de una casa, ¿cierto? Pero después lo vamos a tener que realizar dentro de 27 metros cuadrados. Y lo que les decía, si tienen algún animalito, ese también vamos a tener que observar qué hace durante el día. No les pido que se suban arriba del techo en caso que tienen un gatito y lo van a seguir. Por ahí hay unos videos en internet de que a un gatito le ponen una cámara
y muestran su recorrido. Y hay otros también que están por GPS y en una población el recorrido que hace es de kilómetros. Nosotros no sabemos dónde se nos mete el gato y está pero a kilómetros de la casa. Y lo pueden revisar en internet. Muy interesante. Entonces, a partir de esta, digamos, metodologías y procesos, vamos a ir entendiendo cuáles son nuestras problemáticas a solucionar. Claro, después viene el concepto, y el concepto también tiene que ver mucho con nuestra identidad. Por ejemplo, yo, a su edad, en mi pieza era todo. En mi pieza yo, en esos tiempos, tenía grupos de rap, grababa. Tenía colectivos muralistas, nos juntábamos a bocetear. Ahí dormía, ahí estudiaba, tenía una... En un tiempo decidí, ocupaba tanto espacio, que decidí sacar la marquesa de la cama y dejar solamente el colchón. Entonces durante el día el colchón estaba apoyado en el muro y durante la noche caía para yo poder acostarme, pero necesitaba el espacio, entonces eran modificaciones que tuve que hacer. El closet me acuerdo que también lo transformé y ahí metí el computador. En ese tiempo no se usaban notebooks. Yo utilizaba una pantalla con así un trasero hacia atrás. Entonces era así un espacio que me quitaba. Así que lo metí en el closet. Entonces, imagínense todo eso, esas modificaciones que tuve que hacer. Y, y también en la decoración, porque en mi tiempo me gustaba harto pintar y también tenía mi pieza súper pintada. Y eso también es un problema ahora, si lo vemos en este punto de vista, porque si vamos a estar, no sé cuántas horas y cuántos días ahí encerrados, 400 horas, no me acuerdo o 400 días, no me acuerdo cuánto dijo el profe. Bueno, también tenemos que saber que lo visual también provoca un estrés, ¿ya? También nos provoca un estrés. También nosotros tenemos que sentirnos muy a gusto en esa pieza, porque imagínense si la pintamos de un color rojo, así, lo único que vamos a querer es salir de esa pieza y vamos a estar hiper estresados, ¿ya? Si vamos a ocupar colores muy contrastados. Entonces también por ahí echarle una miradita a la psicología del color. Saber que si la pintamos de color blanco, el blanco amplía, entonces también vamos a tener nuestra vista va a pensar que está en un espacio mucho más grande, ¿ya? Si la pintamos de un color que contrasta mucho, nos vamos a sentir más en prisión. Ahora, si van a ser líneas verticales, olvídense, vamos a estar, pareciera que estamos en una jaula, ¿cierto? Entonces también va a ser un tema muy importante lo que ustedes decían, los colores que ustedes decían utilizar, ¿ya? Si van a ser planos o no. Entonces toda esa reflexión que yo le estoy haciendo ahora es lo que tenemos que hacer, y ojalá ustedes dedicarle un día a esto, si es un sábado el que no tienen que hacer nada. Hacer lo que les dije, poner quizás una cámara, observarse ustedes mismos cuáles son los movimientos que hacen, eh, y los tiempos que utilizan cada sector, etc. Y eso les va a ir dando el tema de funcionalidad y el tema de identidad. Pregúntense ustedes qué hacen o qué les gusta hacer. Si hay alguien por ahí y es fanático de jugar fútbol, eso es imposible dejarlo afuera, ¿ya? Van a tener que diseñar algún espacio, van a tener que hacerse un arco, aunque sea pintado ahí, para pelotear, ¿ya? Entonces son cosas que ya van a ser necesidades de ustedes. Recuerden que ustedes son los usuarios y el profe es el cliente, así que a ellos se las tenemos que vender, pero finalmente nosotros somos los que vamos a utilizar. No sé si le queda claro la respuesta, estimado. Sí, mucho mejor. Gracias, profe. Por ejemplo, a mí me falló la cortina. Ya. ¿Estamos bien?
¿Tiene algo más? ¿O pasamos directamente Bitácora, profesor. a la Había que evaluación? había que ya empezarla o algo así parecido. ¿Cómo? Dígame, no la escuché bien. En cuanto a la bitácora, La bitácora debería estar en un 80%, estimado. Disculpe que me ría, pero es que me sorprende esa pregunta. es que estoy preguntando por otra persona. Bueno, se supone que en estas alturas debería estar ya la parte de antecedente y están entrando ya la parte conceptual. Entonces, todo lo que hemos estado realizando hasta ahora, debería haber ya ustedes aprovechando el tiempo y haber ido confeccionando esta bitácora. ¿Sí? Profe, Dígame. lo que usted nos ha mostrado en las últimas clases y el tema de la planificación, Ujú. la nueva que hizo con esto de taller, no está en modo, ¿cierto? Yo estoy revisando y no hay nada. Sí, Lo último que está es lo de la bitácora, me sale. debería estar. Ah, está más abajo, está más abajo. Es que había varias semanas sin nada. Perdón. Sí. Esas semanas fueron las del paro. Así que está por fecha. Yo siempre la subo los días lunes Sí, o el ahí la viernes, vi. pero está dentro de la semana. ¿Ya? Entonces, si ustedes revisan en las semanas que hicimos las clases, está el contenido y en la parte de... no, en ilustración está todo junto. Están los Ahí la egresos. encontré. E incluso también están los links de las clases. ¿Ya? Voy a pasar a describir y a contarles cómo se viene el tema de la evaluación procesual. Voy a revisar el chat. Creo que tengo algunos mensajes. Victoria, ¿qué pasó? ¿Por qué se va a morir? ¿Qué se hace para la otra clase? Eso lo voy a explicar ahora. Dibujar en digital y con mouse duele, sí. Sí, no es recomendable. Profe, ¿hay alguna opción barata, por ejemplo, una tablet barata que me sirva para conectarla al PC y poder dibujar? Pucha, no la tengo a mano, pero hay una ilustración que yo realicé en el 2008, ¿Ya? que creo que esta anécdota la conté en uno de estos encuentros del rectángulo. Cuando salí de la universidad, voy a ponerle pausa a la grabación para contar esta anécdota. Ya, evaluación procesual. ¿Qué significa esto? Que yo les voy a evaluar lo que llevan hasta ahora en cuanto a su proyecto. Ya. Entonces, por ahí como yo lo explico varias veces dentro del... Lo explico. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve el enunciado? Sí. Ya. Bueno, el diseño de la memoria de su proyecto, que debería ir ya un 80% armado, ¿cierto? ¿Cierto? No. ¿Cierto? Oli. Sí. ¿Qué hay que hacer, profe? Ahora viene, ahora viene. Sobre todo por ahí alguien me preguntaba qué había pasado con su proyecto, las personas que no tienen taller. Todo está considerado hoy día, así que pongan atención. Y las personas que están en otro taller también. ¿Ya? Esto va para todos. Esta evaluación consiste en la creación de una bitácora para el proyecto de taller diseño de espacio personal ideal en 27 metros cuadrados, los que están en taller, ¿cierto? En este diseño tipo editorial deberá aplicar el contenido visto en nuestra asignatura, layout, percepción y peso visual, tipos y función que cumplen las ilustraciones dentro de su composición. En esta ocasión también pondremos puntaje a la correcta ortografía y uso de tipografía en sus documentos. ¿Ya? Requisitos. ¿Qué es lo mínimo que yo espero de ustedes?
bueno, que entreguen su bitácora junto a un documento PDF. Yo puse esto porque se supone que esta bitácora es para taller. Entonces ahí yo no me meto. Yo no voy a evaluar la bitácora. Voy a evaluar el documento que me van a entregar. ¿Y de qué se trata este documento? Bueno, es un PDF, tamaño carta, las páginas que tenga, eso va a depender de ustedes. Yo sé que hay algunos que se explayan súper bien y describen súper bien, entonces quizás hagan 3, 4, 5 páginas describiéndome todo lo que yo les voy a solicitar. Y yo sé que hay otras personas que son muy escuetas y me ponen color rojo y no me escriben nada. Entonces quizás ellos me entreguen una sola hoja. Pero ojalá que se explayen y entreguen varias páginas. Bueno, tienen que rotular este documento como ilustración, laboratorio 1, nombre y su apellido. ¿Ya? Porque muchas veces me ponían ahí actividad 1 o ilustración y yo, ¿de quién es? Entonces, el nombre del archivo tiene que tener eso. Cuando ponga ahí exportar, le pone guardar como ilustración L1, nombre y apellido. ¿Ya? Describir gráficamente el layout. En una de estas clases que yo asistí del profe Juan Pablo, por ahí la Marcela mostró ahí un boceto y otras personas más, a eso me refiero, cuando hablo de describir gráficamente el layout. O sea, si ustedes aplicaron un layout en su bitácora, bueno, a mí me hacen el dibujito y me dicen el layout está de esta manera, lo realicé de esta manera porque diagramé de esta manera, había tanto texto y por eso lo puse acá, y realicé una ilustración de este tamaño porque de esta manera me quedaba mucho más equilibrada la composición, etc. Ahí ustedes me explican de por qué hicieron de esa manera su trabajo. ¿Ya? Explicar brevemente la composición y elementos que aparecen en una de las páginas de su bitácora. Ya no es necesario que me expliquen toda su bitácora. Si su bitácora tiene 20 páginas, no me van a explicar todas las páginas, sino que van a tomar una en especial que les guste y me la describen. ¿Ya? Me ponen obviamente ahí descripción de la página 30, está distribuida de esta manera, bla, bla, bla. ¿Ya? Descripción de la tipografía utilizada, puede ser el nombre o la clasificación de la tipografía. Ahí vamos a ver su expertise. ¿Ya? El que sepa un poquito de tipografía, que me hable si es una sans serif, que si es una serif, de lo que estuvimos hablando el otro día, ¿cierto? Que si es digital, una presentación digital, por eso la escogió, o si no, esto yo la voy a terminar imprimiendo, este es un documento que se va a imprimir, así que utilicé esta tipografía, etc. Ahí ustedes expláyense, explíquenme, fundamenten, ¿por qué? ¿Ya? ¿Qué tipo de alineación utilizó en su texto y por qué? Puede ser lo que hemos estado hablando siempre, ¿no? Yo utilicé una justificación a la izquierda y me ahorro de problemas, así se puede leer mucho mejor. O utilicé una justificada porque quise jugar con los elementos y el peso visual de la composición, el contraste con el fondo porque le puse un fondo de tal color y por eso es que lo justifiqué. De esta manera hace un contraste fuerte y hace un peso visual en cuanto a la ilustración que estaba sobrecargada de estos colores, etc. Ahí ustedes me van a tener que vender su proyecto. ¿Ya? Ahora, las personas que Profe, dígame, es que me quedé con una duda. dígame. A usted se le entrega la bitácora y además se le entrega un PDF en el que se ponen todos esos requisitos. Sí, ya. Ah, ya. Yo no voy a revisar la bitácora, yo solamente la voy a mirar porque, Para acompañar lo que vamos a escribir. claro, entonces yo voy a decir, aquí ella no está inventando, está justamente explicando lo que aparece aquí en su bitácora. ¿Ya? Solamente es para eso, yo no voy a revisar la bitácora, voy a revisar el documento. Ahora esto lo podríamos hacer mucho más rápido exponiendo, pero sabemos que de esta manera tenemos que hacerlo así. No habría documento, sino que habría exposición. Bueno, las personas que no tienen taller y las personas que tienen otro taller, pueden hacer dos cosas las personas que tienen otro taller. Entregarme la bitácora o la memoria de avance que tengan de su taller. Y si no están haciendo ninguna cosa parecida, están haciendo, no sé, por poner un ejemplo, un mueble, y no están aplicando nada gráfico, bueno, van a tener que realizar esta opción,
que para las personas que también están en procesos de diseño, se les solicitó lo mismo. Entonces también ahí estarían haciendo un solo trabajo para 2 asignaturas. Pero lo que se les solicita es la reinterpretación de un cuento o de algún proyecto editorial. ¿Ya? Ustedes tienen 2 opciones. Ya que soy de un tan buen corazón, no los voy a sobrecargar. Y tienen 2 opciones. Una es tomar un cuento y reinterpretarlo. O sea, tomar sus elementos y distribuirlo de alguna manera con todo el conocimiento que tienen ustedes, y me lo explican en el documento. Me dicen por qué lo están haciendo de esa manera. Ahora, no, si es un cuento muy largo no me van a hacer 200 páginas. Pongan su límite de 8 páginas. ¿Ya? Después de diagramar y hacer el layout y hacer todo lo que hemos visto hasta ahora, me entregan el documento con la descripción. Y si tienen mucho trabajo y no pueden hacer esta hermosura de proyecto, bueno, tomen algún cuento o alguna revista y me la describen. Me hacen toda la descripción de cómo está el layout hecho, de la justificación, de la tipografía utilizada, bueno, no hemos visto con ustedes jerarquización, ni la secuencia de lectura, pero eso también está, por si acaso, colgado ahí en el canal en el canal de la escuela, por si quieren revisarlo y también aplicar este conocimiento que es también muy importante para la formación de un diseñador y diseñadora. ¿Ya? Entonces tienen todas esas opciones. Las personas que no están en talleres, aprovechen ahora de preguntar. ¿Les queda claro lo que tienen que hacer? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Por ahí que me había escrito. Ya, entonces tienen todas esas opciones. Bien regalones para que me puedan entregar el trabajo. Y recuerden que el documento. Y acuérdense que este documento también actúen como diseñadores. Pues traten de hacerlo tal cual como un diseñador, no van a tomar un Word y se van a poner a escribir ahí como locos. Actúen como diseñadores. Es una lámina que me van a entregar a mí. Aspectos formales. Dígame, ¿alguna consulta? Entonces, profe, usted el lunes no estaría evaluando el 100% de toda esta bitácora que tendríamos del taller, ¿cierto? No es necesario que me la entreguen completa. Si ustedes no la tienen completa, envíenme lo que tengan, ¿ya? Como les digo, yo no les voy a evaluar la bitácora, yo lo que voy a evaluar va a ser el documento que me van a entregar explicando cómo están diagramando y diseñando dentro de su bitácora. Ah, ya, entonces sería más como una revisión de los avances con todos los antecedentes, problemas, conceptos y así. Claro, yo no les voy a, por ejemplo, hacer observaciones si está bien o mal la cantidad de antecedentes o la calidad de antecedentes que tienen, eso yo no me voy a meter. Yo lo que voy a ver es cómo ustedes diagramaron, cómo ustedes hicieron con la composición visual dentro de esta bitácora. Y me voy a fijar, obviamente, en el documento que ustedes me van a entregar, donde me están explicando. Y ahí ustedes me tienen que explicar de por qué hicieron esa diagramación, de por qué justificaron el texto de esa manera, qué composición utilizaron, ya todo lo que hemos visto hasta ahora en las clases, que son solamente 2. Y ustedes, incluso para guiarse, pueden descargar estas 2 presentaciones de las clases, la de hoy y la de la clase pasada, y ahí ir paso a paso. Si acá yo les puse unos requisitos mínimos, ¿ya? ¿Se ven en su pantalla los requisitos? Ya no. A ver. Profe, pero eso no se entrega ahora este lunes, porque al final cuando terminemos todo se entrega. Por eso les puse que es una evaluación procesual. O sea, yo voy a evaluar el proceso que ustedes están llevando ahora. Ya, pero por ejemplo, nosotros todavía no hemos empezado a hacer ese documento en proceso de producción. Pero si durante esta semana empezamos a hacer algo, ese algo
Y lo que tengamos puesto ahí es lo que tenemos que ir agregando a ese formato carta que le vamos a entregar a ustedes, ¿o no? Exacto, el documento de este tamaño carta es un documento aparte que ustedes me lo van a hacer a mí para yo hacer la evaluación. Piensen que es una exposición de su trabajo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que yo quiero que aparezca en ese documento? Bueno, estos son los requisitos. Describir gráficamente el layout, que es el dibujito que estuvieron viendo el otro día con el profe JP, donde aparecían dónde van a poner las imágenes, cómo van a poner el texto, etc. Y ahí me lo justifican y me dicen por qué lo están haciendo así, ¿ya? Explicar brevemente la composición y los elementos que aparecen en una de las páginas de su bitácora. Acuérdense que nosotros en la clase pasada hablamos del peso visual, por ejemplo, ¿ya? Hablamos de la ley de los 3/3. Entonces, todo esto les va a servir a ustedes para explicarme de por qué están haciendo la bitácora de esa manera. ¿Ya? Yo creo que Profe, ahí... pero, Dígame, disculpe, dígame. eso puede ir cambiando entonces hasta el final, ¿o no? Porque, por ejemplo, el proceso que yo le entrego a ustedes este lunes que viene ahora, y yo ya le escribo ahí lo que yo tengo avanzado hasta ahora y como justificándolo, pero puede que algo de eso cambie en lo que yo le voy a entregar al final para la nota final, ¿o Claro, no? o sea, esta es la segunda nota de la asignatura. Y la primera y la segunda tienen un porcentaje. La tercera tiene otro porcentaje más, que esa es la final, donde ya vamos a aplicar todo el conocimiento que hemos tenido. Y quizás en la última vamos a evaluar las láminas, ¿ya? Las láminas que ustedes tienen que entregar acompañando su proyecto. Entonces, Ya. en esta parte que yo voy a evaluar la bitácora, de todas maneras, todo lo que yo voy a evaluar es lo que ustedes de igual manera van a utilizar para armar sus láminas. O sea, es el mismo conocimiento, es la misma diagramación, o sea, no es la misma porque va a cambiar el formato, pero es el mismo conocimiento aplicado. Cambia el formato, pero el conocimiento es el mismo, ¿ya? El peso visual es el mismo. ¿Ya? Todas estas reglas que estamos viendo las van a utilizar sí o sí en estas infografías que vamos a realizar las próximas clases y para la entrega final. Acuérdense que esta bitácora es sobre todo la parte del proceso y hasta donde llegamos a la parte de conceptual. Yo no sé si alguien por aquí tiene, ojalá, por favor, me pueda compartir lo que entregaron como antecedentes el otro día. ¿Mostraron algo en taller? Se supone que todos hicimos una presentación en PowerPoint. Ya, esta presentación de PowerPoint. ¿Alguien la tiene por ahí? ¿La puede compartir? Nadie quiere mostrar. Pero si de eso se trata, pues chiquillo. Ya yo la voy a compartir, pero Bien, bien, bien. voy a buscarla Profe, primero. Ya, espérenme. yo Dígame. no tengo PowerPoint, así que tuve que hacerlo por el celular y como que no tenía muchas opciones además que era más difícil de lo normal, intentar diagramar y seleccionar y tenía menos opciones que en el PC, así que no es muy bonito. Ya, mire. Y tampoco utilicé todos esos layouts ni nada. No, pero, mire, yo le voy a dar todas las soluciones aquí. Vamos a llegar a una buena solución. Si acuérdense, yo les digo con total responsabilidad. Lo que entreguemos en taller va a depender también de cómo estemos haciendo las cosas aquí en la asignatura. ¿Ya? Si nosotros estamos haciendo las cosas bien en la asignatura, vamos a lucirnos con nuestras piezas gráficas. Si estamos haciendo, no, es que no quiero compartir, es que aquí y allá, porque yo se los pedí la clase pasada, le dije, mañana presentan, así que deberían tener algo de antecedente. Nadie me compartió. Ya, entonces esas soluciones las podríamos haber visto en la asignatura. Ya, profe, yo no tengo computador, ¿cómo lo podemos hacer? Ya, veamos una herramienta online. Hay muchas herramientas que se pueden ver en el celular, pero nosotros tenemos que tener el conocimiento, no tenemos que hacer las cosas porque hay una plantilla y rellenamos. Súper fácil, está bien, quizás no puede quedar con una buena estética. Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros no manejamos esas herramientas con el conocimiento que debamos tener, vamos a estar diseñando a ciegas. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tener conocimiento del por qué esa plantilla nos gustó, porque está puesta de una manera, donde está justificado de una manera, donde la ilustración está puesta de una manera, y nosotros vamos quizás a reemplazar esa ilustración, o quizás vamos a reemplazar esa tipografía, porque está muy buena la composición, pero la tipografía no me va a acompañar a mi proyecto, etcétera.
¿ya? Entonces, esas son las soluciones que queremos ver ahora en esta asignatura. Voy a terminar de hablar del criterio de evaluación para que pasemos a ver las presentaciones. Bueno, aspectos formales. El formato, por favor, PDF, no me manden una foto, mándenme un PDF, aunque sean 3, 4 fotos dentro de un PDF, no importa, PDF. Tamaño carta. Las páginas varían dependiendo, obviamente, de todo lo que ustedes se quieran explayar. El rotulado, ilustración, laboratorio 1, nombre y apellido. Fecha de entrega el lunes 10 de agosto, lo pueden hacer durante la clase. ¿Ya? Voy a recibir trabajo hasta esta hora del otro lunes. Por si tienen alguna duda, la quieren aclarar y entregármela durante el día. Ahí está mi correo institucional para que me envíen ahí el trabajo si es que se bloquea Moodle. ¿Ya? Y el asunto del correo, evaluación número 2. Exposición voluntaria para observaciones instantáneas, como lo vamos a hacer ahora. ¿Ya? Y finalmente, como siempre, mi tabla tiene 100 puntos, y de estos 100 puntos, 10 son por completar y mandarme algo, ya si alguien no lo completa totalmente, o tiene algún problema y me decide enviar lo que tiene, bueno, ya tiene 10 puntos por solo enviarme el archivo. El uso del layout, la descripción de composición visual, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Utilización de la ilustración o elementos gráficos para realizar la descripción, lo que hablábamos. Si me van a describir el layout, bueno, dibújemelo y me hace la descripción. Si me va a describir el peso visual de por qué puso los elementos de tal manera, lo dibuja también, hace ahí unos gráficos, unos cuadraditos nomás, con color, pero que aparezca ojalá algún gráfico. Si quieren demostrar que hay una lectura dentro de su bitácora, que al abrirse, o hay dos páginas que se complementan, donde la lectura comienza en la izquierda, termina en la derecha, pero en la parte superior, y hace un recorrido de la lectura, bueno, explíquemelo y hágame las líneas, ¿ya? Todo aquí, como siempre, hay una frase que siempre me marcó, que en el diseño no hay nada obvio, ¿ya? Nada es obvio. Así que todo se explica, se justifica, se fundamenta. ¿Ya? Y la bitácora, que me tienen que entregar ustedes con la aplicación de los contenidos de coherencia. Yo cuando vea esa bitácora tiene que estar hermosa porque está aplicado todo el conocimiento que hemos estado viendo hasta ahora. Y obviamente tiene que ser coherente con la descripción de su proyecto. Ahí yo los voy a pillar al tiro si alguien me está inventando, me está describiendo una bitácora que ni existe. O no aplicó los conocimientos en la bitácora, sino que ahí me está puro chamullando. Así que el documento, los que me entreguen bitácora, los que me entreguen el cuento, los que me entreguen la revista, me tienen que enviar esa revista y ese documento, ese cuento, junto con el archivo que yo le estoy solicitando. Y como siempre, un 10% para el oficio, la descripción de las tipografías utilizadas y la ortografía, ¿ya? Importante un 30%, porque por ahí todavía hay problemas de ortografía, que no nos podemos nosotros tener estos errores cuando ya seamos profesionales. Sin perdonar. Escribir con falta de ortografía en algún documento, algún diseño. ¿Ya? Ahora voy a dejar de compartir, o sea, de grabar, para